Luis del Pino es Radio Libertad. Alba Vila es Radio Libertad. Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con doña Carmen Carbonell. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En una comparecencia, García Ortiz dice ser el último responsable de lo que se dijo sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. El fiscal general del Estado ha añadido que no va a consentir que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. Bueno, hombre, pues ya que se admite en un comunicado oficial la culpabilidad por parte del fiscal general del Estado, pues supongo yo que tendrá que ser imputado en la causa. Vamos a ver, en un Estado de Derecho hay una serie de normas básicas de procedimiento dirigidas a garantizar la propia pervivencia del Estado de Derecho y fundamentalmente una institución que es clave para que ese Estado de Derecho sobreviva. Me refiero al derecho a la defensa. Lo que distingue a un Estado de Derecho de algo que no lo es precisamente el que no exista arbitrariedad ni exista indefensión por parte de aquellos que son acusados de un delito. Si a mí me acusan de un delito, yo tengo pues una serie de derechos a mi disposición, como es, por ejemplo, que el fiscal no se dedique a filtrar a la prensa datos privados míos. La prensa puede tratar de indagar sobre una causa. Es más, debe tratar de indagar sobre una causa. El derecho a la información de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Con algunos límites. Porque publicar datos, por ejemplo, de un particular acusado en un caso que no tiene relevancia social, pues no, eso no se puede en ningún caso. Yo no puedo coger estos micrófonos y dedicarme a revelar datos de un procedimiento en el que tenga con Hacienda a un vecino mío, por ejemplo, que nadie le conoce ni a nadie le importa. Eso sería un delito por mi parte. Pero en los casos que tienen relevancia, por ejemplo, un caso que afecta a la pareja de la presidenta de una comunidad autónoma, pues hombre, la prensa tiene la posibilidad de indagar. Es un caso con cierta relevancia, puesto que se trata de la pareja de un político. Ahí hay materia para que la prensa indague. Pero lo que no se puede nunca es que desde la Fiscalía se filtren datos. La Fiscalía es una institución del Estado que tiene como objetivo, pues, perseguir al culpable, defender al inocente y defender los derechos de las víctimas. Esos son los objetivos tasados para la Fiscalía. La Administración del Estado es neutral, o debe serlo. Por tanto, la Administración del Estado no puede entrar en una noticia de contenido político y filtrar ella directamente datos de un particular, conversaciones con el abogado del particular. Oiga, vamos a ver que no estamos todavía en Burundi. Se supone que somos un Estado de Derecho. España es un lugar donde, en teoría, hay un régimen democrático y una persona tiene derecho a que la Fiscalía no filtre sus datos. Se ha presentado denuncia contra la Fiscalía y entonces sale
muy machito el fiscal general del Estado decir que él asume toda la responsabilidad. Vamos, no me cabe ninguna duda de que la tiene. No me cabe ninguna duda de que a ningún fiscal bajo él se le habría ocurrido filtrar los datos de la pareja de Ayuso por su cuenta y riesgo, sin consultarle, sin que él quizá se lo ordenara. Por tanto, vamos, doy por sentado que la responsabilidad es suya. Pero me alegra, hombre, que públicamente reconozca que sí, que se hace responsable. Bueno, espero que las acciones penales que eventualmente tengan lugar pues vayan contra el que acaba de confesar que es el responsable de una conducta absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. No todo vale contra el adversario político. Por ejemplo, no vale que una fiscalía, que debe ser neutral, entre en el juego político filtrando datos personales de la pareja de un político de la oposición. Koldo García y Víctor de Aldama, dos de los cabecillas de la trama de comisiones por las mascarillas, han conseguido que el juez que les investiga les autorice el acceso parcial a sus cuentas bancarias. El juez Ismael Moreno ha desbloqueado las cuentas de Koldo y de Aldama para gastos familiares, así que de esta manera Koldo podrá tener acceso a 1.300 euros al mes para esos gastos, mientras que el comisionista de la red, Víctor Aldama, tiene hasta 2.000 euros para el mismo fin y también para costear el seguro de su Porsche. Así lo recogen los últimos pronunciamientos del instructor a los que ha tenido acceso Voz Populi y en los que se atiende parcialmente a la solicitud de los dos investigados en la operación del Orme, que es como se llama este caso oficialmente. El procedimiento judicial sigue adelante y se les acusa de formar parte de una presunta organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Pues vamos a ver, seguro que la decisión judicial es perfectamente correcta. Seguro que está de acuerdo con los usos habituales, pero no me digan que no resulta llamativo que el juez desbloquee parcialmente las cuentas de los acusados, entre otras cosas para que uno de ellos pueda pagar el seguro de su Porsche. O sea, tenemos aquí una trama de corrupción brutal. Tenemos una trama de corrupción sobre la que pesa la sospecha de que se enriquecieron como cerdos con la venta de mascarillas, mientras que la gente moría de decenas de miles en España. Es decir, tenemos una trama de corrupción con las manos manchadas de la sangre de los españoles, presuntamente, claro. Y entonces le dejamos al pobre acusado, bueno, venga, disponga usted de un dinerillo para poder pagar el seguro de su Porsche. Pues lo dicho, que la decisión judicial posiblemente sea correcta y a lo mejor está de acuerdo con los usos habituales, pero si es así, pues alguien debería regular este tipo de cosas, porque la justicia tiene también la obligación de la ejemplaridad. No se puede lanzar a la gente el mensaje de que tú potencialmente estás en una trama criminal, que has tenido unos ingresos brutales gracias a las actividades criminales, presuntamente, que tienes un Porsche presuntamente derivado de tus grandes ingresos, al menos una parte de los cuales eran de esas actividades criminales de la trama, y que encima el juez te deja seguir usando el Porsche. Oiga, eso chirría. Eso no transmite una imagen de vamos contra los corruptos con todo. Eso transmite una imagen de, bueno, el pobrecito corrupto también tiene derecho a usar su Porsche. Eso sí, queridos, todos ustedes a montar en bicicleta, que si no el planeta sufre. Pero el de la trama criminal, con su Porsche, que como todo el mundo sabe, seguro que consume poco. De verdad, somos unos benditos los españoles. Luego dicen que somos así, que va. En el bar nos quejamos mucho, pero luego toleramos una serie de cosas francamente peculiares. Vamos, le voy a llamar a este hombre al que al juez le ha dado un dinerillo. No sé, me gustaría que alguien me diera alguna vez una vuelta en un Porsche, por ver lo que se siente, ¿no? Tiene que ser una sensación así potente.
Según una encuesta de YouGov, la política británica está virando y por primera vez muestra que Reform UK, el partido de Nigel Farage, habría superado a los conservadores. De esta manera se observa un cambio de tendencia que ya se ha reflejado en un gran número de países europeos en los que la derecha está eclipsando a los partidos tradicionales, incluidos Francia, Italia y Suecia. Los políticos y asesores conservadores esperan recuperar el apoyo de los votantes jóvenes, quizás moviéndose más hacia la derecha y tomando como ejemplo lo que ha ocurrido en Países Bajos. Allí las diferencias sobre la política migratoria de la coalición de gobierno hicieron que se rompiera el consenso gubernamental el pasado verano. Es por eso que en Reino Unido Sunak y su partido conservador quieren ahora endurecer sus políticas migratorias en un intento por atraer a los votantes que se están escapando a Reform UK, también denominado el partido del Brexit. Bueno, pues atentos a esta noticia porque tiene su miga, tiene su alcance, tiene su importancia, aunque aquí en España pues no se le haya prestado demasiada atención. Ya saben ustedes que en el Reino Unido pues la política se mueve con unos parámetros no siempre en fase con lo que sucede en el resto del continente. En toda Europa, más o menos, lo que se ha producido en los últimos muchos años ha sido un saltar por los aires del sistema tradicional. Los sistemas tradicionales políticos que había en Europa, pues más o menos eran un enfrentamiento entre un partido a la derecha, un partido conservador, y un partido a la izquierda, un partido socialdemócrata. En eso el Reino Unido no era diferente de otros países europeos. Luego había las peculiaridades, ¿no? Había sitios donde podía haber un partido a la izquierda del Partido Demócrata, del Partido Socialdemócrata, pero más o menos la política estaba dividida en dos partidos tradicionales, uno a la derecha, uno a la izquierda. Posteriormente empieza el desgaste de ese modelo tradicional y empiezan a surgir partidos entre los dos tradicionales. Partidos de corte liberal, partidos centristas, partidos reformistas, y cuando empiezan a caer los partidos tradicionales, pues esos partidos bisagra pues van cogiendo fuerza. Hay sitios donde han cogido tanta fuerza que ahí tienen ustedes a Macron de presidente de la República Francesa, uno que representa uno de esos movimientos que nacen, se supone, desde el centro político. En otros sitios pues no han pasado de bisagra, por ejemplo en Alemania. Los liberales en su momento y sus sucesivas encarnaciones. Pero lo que se ha producido en los últimos pocos años pues ha sido una nueva vuelta de tuerca y de repente han empezado a aparecer partidos a la derecha del Partido Conservador. Lo que se llama partidos de extrema derecha, partidos populistas, como ustedes quieran, da igual la nomenclatura. Y esos partidos han surgido en distintos países, con distintos ritmos y con distintos avatares. En estos momentos, esos partidos a la derecha del Partido Conservador, pues están teniendo una fuerza cada vez mayor en numerosos países. En Alemania, por ejemplo, la AfD. En Suecia, los verdaderos suecos que no gobiernan, no están dentro del gobierno, pero están dentro de la coalición de gobierno. En Italia, Giorgia Meloni, que preside el Vox italiano, es la presidenta del gobierno. En Portugal, Chega, el Vox portugués, acaba de situarse como tercera fuerza después de tener una subida espectacular. En Francia, todas las encuestas apuntan a que el Frente Nacional puede hacerse con la presidencia de la República en las siguientes elecciones. En Holanda resulta que un partido muy peculiar, anti-inmigración, pero muy liberal en lo económico, pues se ha hecho con el primer puesto en las elecciones. En todas partes están eclosionando lo que se llaman los partidos soberanistas. Y resulta que en el Reino Unido, hasta ahora, pues no sucedía así. Sucedió antes. Era el partido del Brexit que metió al Reino Unido en todo el follón del Brexit, aprovechando el rechazo tradicional del Reino Unido hacia el continente, y que logró que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, pues gracias fundamentalmente a la estupidez de un líder conservador llamado Cameron.
Pero luego, después de haber conseguido su objetivo, el partido del Brexit había estallado por los aires, había prácticamente desaparecido. Bueno, pues ahora resurge con otra encarnación. Ahora se llama Reform UK, reformar el Reino Unido. Y es un partido situado a la derecha del Partido Conservador y que básicamente lo que tiene de diferencial es la actitud ante la inmigración. Ya saben ustedes que en el Reino Unido, pues, en fin, la inmigración es un problema en muchas zonas. En otras no, pero se han producido casos que han conmovido mucho a la opinión pública británica. Por ejemplo, todo el tema de niñas abusadas por una red pakistaní, pero sobre todo a raíz del pogromo del 7 de octubre, igual que ha pasado en Holanda, se ha producido una reacción en la sociedad anti-inmigración que ha venido alimentada por todas esas manifestaciones de carácter antisemita que han plagado Occidente. Cada vez que alguien organiza una manifestación antisemita y ahí se gritan consignas brutales, se sacan banderas del ISIS, banderas de Palestina, la opinión pública se vuelve un poco más anti-inmigración. ¿Por qué? Pues por una razón. Si tú ves que en tu propio país hay gente que en principio se supone que venía a integrarse, pero que a la hora de la verdad, cuando se produce en Israel el mayor ataque antijudío, el más cruel y numeroso desde el Holocausto, cuando tú ves que en tu país gente que se supone que venía a integrarse sale a las calles pidiendo el genocidio de los judíos, pues lógicamente te replanteas, oye, ¿estamos teniendo éxito en la política de integración? ¿Estamos teniendo éxito a la hora de conseguir que personas que vienen de otras culturas, de otros países, acepten lo que es el marco de juego democrático y el marco de los derechos humanos? Yo no sé si se dan cuenta los pro-palestinos, pero ver manifestarse a personas por las calles con banderitas palestinas, con banderitas del ISIS, con banderitas de Hamás, es decir, ver a personas por las calles de Occidente diciendo, ¿nos parece bien que hayan torturado mujeres, violado mujeres, quemado a familias enteras, decapitado bebés, tomado rehenes? Ese mensaje es demoledor y está alimentando a los partidos anti-inmigración en toda Europa. Pasó en Holanda y por eso ganó el partido de Geert Wilders, y ahora en el Reino Unido está pasando con Nigel Farage, el líder del partido del Brexit, que ahora es uno de los hombres fuertes del partido Reform UK. Y ya tenemos en la última encuesta de YouGov que ese partido nuevo, esa reencarnación del partido del Brexit, está ya en el 15% del voto, a solo 4 puntos del Partido Conservador. Y está subiendo como la espuma, o sea, es un crecimiento exponencial. Y en el Partido Conservador en estos momentos han saltado todas las alarmas porque puede desaparecer, absorbido por el partido Reform UK. Y en estos momentos Rishi Sunak, el primer ministro británico, tiene un problema encima de la mesa. Y ya todo el mundo está diciendo que le va a obligar ese problema a pegar un giro en la política de inmigración. ¿Por qué? Porque si no lo pega, desaparece el Partido Conservador. Y ojo, que detrás va el Partido Laborista. En teoría, el Partido Laborista lidera las encuestas. Pero el problema de la inmigración que viene desde ciertos lugares, me refiero a la inmigración desde países islámicos, pues es que al final a quien más afecta no es a las clases pudientes, no es a aquellos que uno podría identificar con el Partido Conservador y esa gente que se va al club a tomarse un sherry. No, a quien más afecta es a la gente de la calle. A quien más afecta es al trabajador poco cualificado. A quien más afecta es al que está en un barrio problemático, no al que vive en una urbanización de lujo. Con lo cual, si el partido Reform UK sigue subiendo, no le va a quitar votos solamente al Partido Conservador, va a absorber a la izquierda, como pasó en Francia. El que vota ahora al Frente Nacional
es el que te votaba el Partido Comunista francés hace no demasiados años. Pero bueno, en fin, las señales están ahí, pero hay quien no se quiere enterar. En Estados Unidos comienza el juicio contra Donald Trump, el primero por cargos criminales contra un presidente norteamericano. Donald Trump ha confirmado que testificará y denuncia que los secuaces del corrupto Joe Biden están amañando el sistema contra su oponente político. De hecho, se ha quejado de que se trata de una interferencia electoral, por lo que este juicio no le permite trasladarse a Georgia, a Florida o Carolina del Norte, donde tenía previsto estar de campaña electoral. Por cierto, que el expresidente ha denunciado que el juez tampoco le ha permitido ir a la graduación de su hijo Barron Trump. Según las acusaciones de la Fiscalía, Donald Trump vulneró la ley falsificando registros comerciales para ocultar el intento de silenciar a la exactriz porno Stormy Daniels por un presunto affair extramatrimonial con el candidato conservador en el año 2016. El fiscal de distrito de Manhattan presentó más de una treintena de cargos por los que pide hasta 136 años de prisión. ¿Se acuerdan ustedes de cómo empezó la cacería contra Donald Trump? Empezó diciendo que estaba en connivencia con los rusos. Después de un montón de tiempo, de investigaciones, pues todo aquello quedó absolutamente en nada. De hecho, se demostró que organizaciones afines al Partido Demócrata habían falsificado informes y los habían filtrado a la prensa, pues simplemente como manera de atacar a Donald Trump. Desde entonces acá, a Donald Trump le han acusado de todo. Oiga, y se va librando de todo. Ahora le acusan de haber intentado comprar el silencio de una prostituta que decía que se había acostado con él. Es decir, algo que no tiene nada que ver con nada de lo que se le ha acusado a Donald Trump. Pero da igual. El caso es ir contra Donald Trump. Si se fijan ustedes, Donald Trump tiene un cierto parecido con Ayuso en esto, en el sentido de que, oiga, a Ayuso le sacan de todo. Cuando no es el hermano, es la pareja. Cuando no, es el cuñado. Y cuando no, es el frutero de la esquina donde Ayuso compra los aguacates. Y da igual, todo va quedando en agua de borrajas. Pero el caso es sacar una nueva cosa. ¿Por qué? Pues porque son cacerías políticas. Contra Donald Trump hay una cacería política. Y además, pues tiene su razón de ser. Y es que todas las encuestas dicen que Donald Trump va a barrer a Joe Biden. El Partido Demócrata tiene un plan B, que es que Joe Biden a última hora presente su renuncia a ser candidato y entonces tratar de sustituir a Joe Biden por otra persona que tenga más posibilidades contra Trump. Pero aún así, pues no está garantizado que puedan evitar que Trump vuelva a la Casa Blanca. Con lo cual, pues van con todo. Y se sacan a una prostituta de la manga, como se sacaron de la manga a un espía inglés que decía que Trump había estado con prostitutas en Moscú. Todo era mentira. Pero da lo mismo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media, para ver qué tiene hoy Voz Media en la portada. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. Pues hoy estamos muy pendientes de ese juicio contra Donald Trump en Nueva York, para que os hagáis una idea de esas dificultades, esa cacería política de la que hablabas y las dificultades por encontrar un juicio justo, digamos. Bueno, hablamos de la dificultad que está enfrentando el tribunal para encontrar un jurado imparcial. Ya sabéis que Nueva York, que es donde se celebra el juicio, es un estado tradicionalmente demócrata. Bueno, pues ayer mismo al menos 50 posibles candidatos a ser jurados de este juicio fueron desestimados desde el principio para después de decir que no podían ser imparciales. Va a costar mucho encontrar un jurado que pueda declararse imparcial para juzgar al expresidente de los Estados Unidos y virtual candidato a repetir esa presidencia. Estamos, por tanto, muy pendientes de ese juicio, también de la situación, como no, en Oriente Medio. Ya sabéis que ayer Joe Biden se reunió con el primer ministro iraquí en medio de unas tensiones cada día más crecientes, especialmente tras ese ataque despiadado de Irán el pasado fin de semana. Y ayer en Estados Unidos fue un día triste para el contribuyente porque fue el Tax Day, el día de pagar impuestos.
En Voz Media os ofrecemos un análisis que puede ser muy esclarecedor sobre las falsedades de la campaña demócrata tradicionalmente, que ha dicho que los ricos no pagan su porción justa de impuestos. Os invitamos a leer este análisis porque vais a ver que no es ni mucho menos cierto y que no se pagan pocos impuestos en Estados Unidos, a pesar de lo que muchos podemos pensar desde España. Hombre, lo que pasa es que en España pues somos conscientes algunos de que en Estados Unidos se pagan muchos impuestos, pero es que a nosotros nos fríen. Ahora, también hay que poner en el otro lado de la balanza, por ejemplo, pues que en Estados Unidos el tema sanitario, en fin, está manga por hombro, y aquí en España, pues bueno, tenemos una sanidad universal y gratuita. Bueno, gratuita no, porque se paga con los impuestos de todos, pero vamos, que como si tienes una enfermedad grave no te arruinas. En Estados Unidos sí está esa posibilidad. Una cosa, don Juan Carlos, sí. En el juicio contra Trump por el caso Stormy Daniels, ¿de qué se le acusa exactamente a Trump? Porque yo ya me pierdo. Le han acusado de tantas cosas que al final quedan en nada. Claro, es que las acusaciones se van diluyendo, unas se ponen encima de otras. En este caso en concreto se habla de un posible mal empleo de fondos, un lavado de dinero, lo que ellos llaman el hush money, ¿no? Ellos acusan a Trump de pagar a través del dinero destinado a su campaña por el silencio de esta prostituta con quien dicen que mantuvo relaciones. Trump lo niega, y aparte de esas relaciones, esa no es la acusación, sino han intentado buscar ese posible lavado de dinero. La acusan de utilizar ese dinero de la campaña para pagar a través de una tercera persona, eso sí, el silencio de esta prostituta. Ajá. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, si no me equivoco, incluso aunque condenaran a Trump, podría seguir siendo presidente de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, ¿no es así? Sí, en principio no es excluyente. Veremos el resto de casos. Ya, bueno, lo que comentabais, no es solamente este juicio, hay muchos frentes abiertos. Está el caso de Georgia, está el caso del 6 de enero, tiene muchos frentes abiertos. Y bueno, tiene por delante una batalla larga porque queda poco tiempo para las elecciones, y desde luego la justicia estadounidense, con muchos fiscales especialmente interesados en que Trump no vuelva a presentarse a la elección, está trabajando, la verdad, firmemente. Pues muchas gracias, don Juan Carlos Tellez. Invitamos a todos nuestros oyentes pues a entrar también en voz.us para informarse de la actualidad de uno y de otro lado del Atlántico. Gracias. A ustedes.